Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Con un día... gris, y dicen lluvia por la tarde y por la noche. La temperatura casi 20 grados, la máxima 26, paraguas a partir de la tarde en Capital y Gran Buenos Aires. ¿Lloverá mucho tiempo? Y dicen chaparrones por la tarde, tormentas aisladas por la noche. La tarde estará más complicada. Bueno, un viento arrasador pasó ayer por la República Argentina con el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que los jueces timoratos, para decir algo suave, pensamos mucho peor de ellos, impidieron que se conociera, pero igualmente se conoció. Siempre la palabra justa y a veces un tono más justo que sus palabras. La verdad que ayer creo que fue un día absolutamente histórico. Se cerró un círculo que había comenzado el 13 de abril de 2016, con ella por primera vez en Comodoro Pi. Y ayer la posibilidad de hablar después de 4 años. Jornada histórica. Sí, me parece que el discurso ha sido un impacto, que no tuvieron más remedio que difundirlo, aún con sus críticas, los medios opositores. Ya podemos hablar de medios opositores, sí, claro, porque han sido oficialistas ahora, pero pasan a ser opositores desde antes de ejercer su gobierno, Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, y estaban todos ellos directamente pendientes de lo que iba a decir Cristina para ver por dónde le podían buscar la vuelta. Lo que importa es decir que se trata de un discurso de una sinceridad que traspasa, que convence plenamente de lo que está diciendo, de la honestidad con la que ha gobernado alguien a quien estos medios de comunicación acostumbraron a la gente a llamar la chorra. Durante años se ha ido comprobando la caída permanente de cada una de las acusaciones que le hicieron. Este juicio es demostrativo de que han hecho cualquier cosa por tal de condenar a Cristina Fernández de Kirchner, en este caso a partir de un inútil, como pocas veces se ha visto, pero un gran servil del sistema, como ese Iguacel, al que un trato que correspondía, merecido, le ha dado el diputado Tailade. Y a partir de eso una causa que analiza Raúl Colman hoy en página 12 y que toda la causa es una auténtica vergüenza. Y esto motivó un discurso encendido, cara a cara con los jueces, diciéndole lo que de antemano sabe. Ese vaso es un servil del sistema, es conocidísimo, es como tener a Clarín metido dentro de tu casa. El tipo va a hacer cualquier porquería, y no querían que el discurso se conociera, y cuando advirtieron que no había más remedio, que de alguna manera se estaba conociendo, hasta ellos lo difundieron. Arrancamos diciendo, Cristina, siempre la palabra justa y a veces un tono más justo que sus palabras. El epígrafe de la foto de tapa de Clarín dice nerviosa y desencajada. Son, claro, dos maneras muy distintas de observar qué pasó en el día de ayer en Comodoro Pi. Y los títulos, claro, todo protagonismo negativo. Increpó a los jueces, como si eso fuera un delito, dice Clarín en tapa. Lanzó advertencias contra los jueces y se negó a responder preguntas, dice La Nación. La advertencia esa a ustedes los va a juzgar la historia. Claro. Fue una advertencia terrible para los jueces en cuanto al peligro que tienen que asumir ahora mismo. Y dice el cronista, Cristina desafió al tribunal a que cite a Alberto. Protagonismo negativo, intentan ponerla en el centro de la escena como alguien que desafía a la justicia. Condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que me pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me queden absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más que muchas gracias. En algo se equivoca Cristina Fernández de Kirchner, y es que la va a absolver la historia. El presente la absolvió. La
dueña de los votos que decidieron la elección de estos días en la República Argentina es ella. Ella fue absuelta por la gente, por un altísimo porcentaje de votantes de este país. Si se hubieran ido a segunda vuelta, le fue la segunda vuelta, claro, todavía más amplia sería la diferencia. Es decir, ella está absuelta, una mujer, la más castigada y perseguida de la historia, yo no sé si de la humanidad, pero le anda raspando, porque nunca se vio nada igual que día por día 4 o 5 o 6 portales y canales de televisión se ocuparan siempre de ella para matarla, intentando además matarla, que es un propósito que siempre tiene el diario Clarín. Si no te matan, por lo menos sacarte las ganas de vivir, sacarte las ganas de participar de cualquier cosa, y no pudieron con ella, y la tienen de vicepresidenta, y no la tienen de presidenta porque Cristina quiso darle al país gobernabilidad, porque ella estaba en condiciones también de ser la presidenta, y la gobernabilidad la aseguró con una enorme generosidad a través de la presencia de quien hasta ahora ha sido un candidato ejemplar y un proyecto de presidente estupendo como Alberto Fernández. Por ese lado puede decirse que ella ya fue absuelta por el presidente, porque finalmente la absolución para todos, de todos, no existe. No hay esa unanimidad. A ser absuelta por la historia es que la historia quede escrita de las dos maneras. Está la escrita por Clarín y por Nación, pero está la que se puede escribir de futuro y que ya empezó a escribirse por la propia gente que la votó a Cristina Fernández de Kirchner, para que después de haberla matado, intentarla de todas las maneras minimizar, perseguirla y hostigarla, haya conseguido, haya tenido los votos que no solamente la erigieron en la vicepresidenta, sino la empujaron a hacerlo, porque Cristina Fernández está en esto empujada por la gente. Es ese aliento formidable de un 38, un 40% de adherentes que nunca decayó, que la aman profundamente, 40%, no lo tiene cualquiera, 40% de amor, no de imagen positiva, 40% de desafiar contra viento y marea la opinión de otros envenenados por los diarios de Mañeto y de los Aguiar. Es muy interesante lo que ha ocurrido. Por eso me permito decir, cuando ella señala, a mí me va a absolver la historia, ya la absolvió, señora. Quédese tranquila de eso. Y a estos jueces los condena nada más que verlos ahí sentados delante de Cristina Fernández de Kirchner. Los condena lo que han hecho como jueces antes algunos de ellos. Los condena no haber permitido que se transmitiera el discurso mostrando que su comportamiento es el de un pelotón de fusilamiento. Ellos querían que Clarín le cuente al país qué decía Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que se logró fue que finalmente todos nos enteráramos al mismo tiempo de lo que estaba diciendo la expresidenta y ahora vicepresidenta electa. Los 3 desembarcos del neoliberalismo en la Argentina de los últimos 43 años fueron para cambiar la matriz económica, pasar de la industria nacional, la sustitución de importaciones, al mundo importado y la patria financiera. Y ayer puso el acento Cristina en que todo este proceso de demonización del país 2003-2015 era para abonar el regreso del Fondo Monetario Internacional. Ese es el enorme dato económico que tira sobre la mesa Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo justificar el regreso del fondo cuando vos lo habías pagado toda la deuda que tenías con él desde el 57 hasta el 2005 y ahora debes 57.000 millones de dólares? Lo único que puede explicar lo que han hecho es justamente el deseo de tomar el gobierno como lo hicieron ahora, para llevar a la Argentina a esta inmensa desgracia, porque ellos saben perfectamente lo que es el neoliberalismo. Tenemos por allí algo que dijo Hesseine y que es extraordinario sobre el neoliberalismo, los cristianos, también el papel de la Iglesia, que me gustaría que leas ahora. Son palabras breves de Hesseine en este caso, pero que también son ilustrativas. Venían a ser esto que va contra todo lo bueno que el ser humano pueda darse a sí mismo. El cristiano es el imitador de Jesucristo y Jesucristo es el hombre para los demás. La personalidad cristiana consiste en un darse y el espíritu que la anima es el que impulsa a formar de toda la humanidad una comunidad fraterna,
justa, solidaria, con igualdad de posibilidades para todos, y el espíritu del neoliberalismo es diametralmente opuesto. No se puede ser cristiano y neoliberal. Firmado Miguel Esteban Gesaine. Voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó, si van a contestar preguntas. Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que veía. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. La yegua y el capitán por la Bersuit. Habla hoy Raúl Colman de las incongruencias de la acusación por la obra pública, la causa armada contra Cristina punto por punto. Es extensa, no se los vamos a dar, pero los invitamos a que la lean, porque la historia que empieza a escribirse con ese inmenso inútil de Iguacel, con su nombre de pila, claro, descargada, por supuesto. Los tres chanchitos, ¿ustedes se acuerdan de Iguacel? Claro. Podríamos después poner quién es el origen. Por supuesto que a nombre del sistema, pero ¿cuál tipo es el origen? Con esa estupidez que dijo allí en la mesa de la Legrand, que origina todo esto, que esté Cristina Fernández de Kirchner sentada allí. Como ella dice, nunca importó el tema, nunca fue esta causa vergonzosa que le tiraron encima. Siempre fue el deseo de hacerse del gobierno para que Clarín se quedara con Telecom, con Nextel, con todo lo que se ha quedado en este periodo, para que la nación pudiera, en la cara de todo el mundo, sacar dinero el que se le antoja al exterior, vivir en ese mundo de offshore que tiene el diario que se supone que es una doctrina nacional de la República Argentina, para poder hacer todos sus negociados, para Macri quedarse absolutamente con todo, para que Caputo hiciera lo que ha hecho en materia de negocios, para que Mindrin, para que Calcaterra, para que todos ellos. Por eso estaba sentada ahí. Lo dijo bien Cristina Fernández de Kirchner, pero el punto de partida es ese personaje insólito de los tres chanchitos. Se llama Iguacel, porque a veces se pierde de vista cómo nacen todos estos episodios, y es patético escuchar a este tipo. Este es el denunciante de Cristina Fernández de Kirchner. En 43 años, toda la vida, siempre, a los argentinos costó llegar a fin de mes. No es cierto que esto es una situación de hoy. Lo que pasa es que el cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Podemos buscar nuevamente las soluciones mágicas y volver a construir la casita de palitos, como fue en el 2002, aplaudiendo el incumplimiento nuestro hacia el mundo, o como fue del 92, 93, que hicieron todo este sistema perverso que tuvimos, y primer viento se va. Lo podemos hacer de barro, primer lluvia se va. O lo podemos hacer de concreto con cimientos. Los cimientos son las cosas que están pasando. Esta semana se aprobó en diputados una ley para volver a darle por primera vez a la gente que no tuvo... Lo que pasa es que el cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Tres chanchitos desobedientes, sin permiso a la mañana, se tomaron de la mano y se fueron a pasear. Vino el lobo y se comió, al chanchito regaló, el gordito le sacó las bolitas de un tiro. Hay un humor de Stoppelman en el cual todo terminaba en Cristina, ¿se acuerdan de esto, no? Y Cristina Fernández en algún momento hasta hizo una mención de lo que había hecho Stoppelman. Los vamos a invitar a escucharlos. Después hay otro humor de Stoppelman referido a estos temas. Adrián está llegando en minutos nada más. Vamos a escucharlo en esto de archivo.
Adrián Stoppelman, que es el responsable del humor. Ay, sí, vos sos el que hiciste... Cristina tiene la culpa de todo, de que llueva, de que haga calor, de que haga frío, de que se enferme la gente, de que no se enferme. Me encantó. Soy yo. Me encantó. Cristina, pasan cosas raras con Cristina. Una cosa es que la gente que la quiere hable de Cristina y otra es que la odia hable más que lo que la queremos de Cristina. Es una cosa de loco. Los desafío a hacer algo, Campana. Agarren Google, pongan Cristina, no pongan Cristina Fernández de Kirchner. Pongan Cristina. ¿Qué pasa? Google te habla de Cristina Fernández de Kirchner. No hay otra Cristina. Totalmente. El Papa no quiere a Cristina. Sale, vos pones Roberto y salen 1000 Roberto. Sale Roberto Carlos. ¿Cuándo era que el Papa no quería a Cristina? Una nota de Infobae. Es la primera nota que aparece, pero sale todo de Cristina Fernández. Vos pones Cristina en Google y te habla de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina, ahí está. Seguramente no hay ninguna otra Cristina. A mí ayer a la noche me salieron cosas como estas que están saliendo. El Papa Francisco no quiere a Cristina. Los mercados festejan que Cristina Kirchner sea candidata. La propuesta irresistible de Majul a Cristina. Durán Barba dijo: Cristina es temible. Susana lo hizo. Jorge Lanata cara a cara con quién? Con Cristina. Y así hasta la tercera página donde aparecen ahí otras Cristinas. Pero si no es como en la tele, en la radio, todo es Cristina. Los palos en la rueda que pone Cristina. ¿Cómo maneja toda la sombra Cristina? Massa dijo que Cristina decidió ser candidata por los fueros. ¿Quiénes son los candidatos de Cristina? Cristina pone en juego su futuro político. Cristina volvió a las testimoniales con intendente, dice TN. Unidad Ciudadana lanzó su primer spot con la voz de Cristina. El peligro de que gane Cristina. Cristina puede ganar incluso perdiendo, Cristina puede perder incluso ganando, Cristina puede ganar si gana y Cristina puede perder si pierde. ¿Qué pasa si gana Cristina? ¿Qué pasa si pierde Cristina? Las inversiones no vienen por Cristina. No nos nombran país emergente por Cristina. Tomamos deuda 100 años por Cristina. Tiene que ir presa Cristina. Las calzas de Cristina, la cartera de Cristina, el regreso de Cristina. No me asusta Cristina. Sí me asusta Cristina. La pesada herencia de Cristina. Hoy en A Dos Voces hablamos de Cristina. Hoy en Animales Sueltos hablamos de Cristina. El escenario de Cristina, el precio de las aspirinas y Cristina. Aumentó la buscapina por culpa de Cristina. Recortes en medicina por culpa de Cristina. Va a haber 2 años de guerra política, dice Felipe Solá, si gana Cristina. Massa se presenta para frenar a Cristina y Vilma Ripoll también se presenta para frenar a Cristina. Cristina es como Alfonsín, se pregunta Clarín. El día que Cristina echó a Tayana. Cristina es una dirigente que tiene que ver con el pasado. Cristina se apalanca en idiotas útiles como el que odia a Cristina y vive escribiendo sobre Cristina y el kirchnerismo. Todas las causas contra Cristina. Cristina candidata. Nueva cara del fracaso de Argentina es Cristina, dice Julio Bárbaro. No dejan propina por culpa de Cristina. Y si amanece con neblina se habla de Cristina. Maradona es polémico porque bancó a quién. En Cambiemos solo apuntan a Cristina. El mercado teme un regreso de Cristina. El mercado no teme un regreso de Cristina. Cristina atacó el bono de 100 años. El chino Navarro habló sobre la reunión de Randazzo con Cristina. Amalia Granata dice que debería haberse retirado Cristina. Lustó acusó al gobierno de que Cristina sea candidata porque no explicó bien la pesada herencia de Cristina. Para Schiaretti terminó el ciclo de Cristina. Para Saulo, Cristina no tiene generosidad política. Si Cristina gana va a manejar un bloque muy obstructo. El panadero que le canta a Cristina. Cristina armó una lista ultracá para sumar poder en la legislatura provincial. ¿Cuáles son las causas que más complican a Cristina? A Facundo Manes lo bajó una jugada de Cristina. Y si esto te alucina, todavía tengo más de lo que dicen de Cristina. Piden la intervención al Hotel Alto Calafate de Cristina. Marina Calabró desmintió haber atacado a Cristina. C5N le ganó a TN durante el acto de Cristina. ¿Qué motiva el regreso de Cristina? Los tuits contra la deuda de Cristina. Castillo, el dueño de la salada que acompañaba a Cristina. No hubo acuerdo entre Randazzo y Cristina. Nancy Duplá, candidata de Cristina. Rogelio Frugerio fulminó a Cristina. El gobernador de Tucumán criticó a Macri y a Cristina. Duras críticas de varios sectores al discurso de Cristina. El peronismo se sacó de encima a Cristina, dice Morales Solá. Disolvieron un ente que creó para controlar al campo. Cristina. Segundo alde a nivel nacional no llega al 18%. Cristina. Nelson Castro acusó a Cristina de macrista, lo que los militares del 55 no lograron. Cristina lo intentará. Los diputados ultra acá que sacó del Congreso Cristina. Mucha gente con angina por culpa de el precio de la margarina por culpa de hace bien la cafeína si la tomás con Cristina. Y si está raro el clima es por culpa de Cristina. Y si no habla Cristina porque no habla Cristina. Y si habla Cristina porque habla Cristina. Chupate esa mandarina. Cristina, 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 Cristina.
Nada mal, te digo, para una persona que según dicen no existe, ni tiene poder de convocatoria y que está terminada políticamente. Si no, imagínate lo que sería. Esto que hace Stoppelman, que es humor, está tomado de todos los títulos, de todo lo que ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner en ese periodo, no sé de cuándo es el micro, tiene por supuesto unos cuantos meses. Antes de las elecciones de 2017. ¿Ah, sí? Sí. Antes de las elecciones del 2017. Porque nos visitó ella en plena campaña y se lo comentó. Bueno, esto que parece un humor forzado, es nada más que tomando los datos de la realidad y dichos manejados con el talento de Adrián. Pero hay un informativo de Radio Mitre que tenemos de una vez, que es prácticamente lo mismo. Ustedes van a escuchar algo de un solo informativo de la radio de la mafia de Clarín, y es increíble lo parecido que finalmente resulta la recurrencia a buscar por el lado de los Kirchner. Panorama. Principales títulos de Mitre informa primero de la medianoche. Cristina de Kirchner debe devolver dinero de una pensión. Lo resolvió el gobierno nacional. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stalli, firmó la resolución. Otro no a Cristina de Kirchner. Le rechazaron el pedido de nulidad de la tasación de sus propiedades en Santa Cruz, dispuesta por el juez Bonadío. Causa Otesur, no le devuelven la plata a Florencia Kirchner. Se trata de bienes por casi $6 millones. Igual que Cristina, José López reclamó una auditoría de la obra pública. Diferencias entre los abogados de los BAES. El defensor de Lázaro cargó contra el letrado de los hijos del detenido empresario K. Maximiliano Rusconi cuestionó a Santiago Viola porque aseguró que entre Lázaro y Cristina había muchos negocios. Cristina de Kirchner, igual que Cristina, empresario K. Cristina de Kirchner, Cristina de Kirchner, igual que Cristina K. Cristina de Kirchner, empresario K. La pregunta en serio es si se puede vivir así. Si hay derecho a someter a las personas a vivir así. El odio, como dice Merkel, insuflado de esta manera, es una cosa muy peligrosa para una sociedad. Pero cuando además ya no lo hacen ni siquiera desde un posicionamiento de desesperados derechosos, de Ku Klux Klan, lo hacen desde el lugar del interés absoluto de quedarse con las cosas que se quedaron. Es decir, Clarín, toda esta mafiosidad que le destina a Cristina Fernández de Kirchner, la de hoy, con ese título siempre bochornoso y vergonzoso, ¿cómo no va a estar indignada esta mujer? ¿Cómo no va a tener un tono elevado para hablarle a jueces que ella sabe perfectamente son un pelotón de fusilamiento y funcionan de una manera desdorosa para la justicia? ¿Cómo no estar enojada con ese personaje, no de cuarta, de sexta, de octava, que se llama Iguacel, y que llegó a ser ministro de Energía? ¿Cómo nos pasó Iguacel? ¿Se han preguntado ustedes cómo nos pasó Iguacel? Se preguntan de vez en cuando, ¿cómo nos pasó lo de Macri? Se preguntan de vez en cuando, ¿cómo fue Duhovne, ministro? ¿Cómo fue que nos pasó esto? Bueno, nos pasó Iguacel. ¿Cómo fue que nos ocurrió Iguacel en nuestra vida? Bueno, una de las cosas que hizo el recorrido fue esa infamia escrita en Vialidad para después llegar a ministro de Energía como premio. Y lo que escribió y lo que hizo no sirvió para nada porque la causa, como bien demuestra Raúl Colman hoy en página 12, la causa no sirve para nada, no tiene el mínimo fundamento, no tiene el mínimo crédito posible. Pero así persiguieron y hostigaron a esta mujer. Y hoy ponen en la tapa que estaba desencajada, poco menos. No, si va a estar fresquita, tranquila, para decirle, no, muchachos, no es verdad lo que ustedes dicen. No, nada de lo que dicen es cierto. La verdad es que yo espero que hagan justicia un poco más, que lo piensen mejor. No. Yo recorrería exactamente el mismo camino, y me parece que cualesquiera de las personas que está escuchando y tiene sentido de la dignidad personal lo hubiera hecho así. Hay un dato que tiene mucho que ver con el revanchismo de 1955 en adelante. Siempre le digo a Florencia, dijo ayer Cristina, imagínate lo que hubieran hecho con Perón y Evita si hubieran tenido hijos. Es el único consuelo que puedo darle.
No cabe ninguna duda que desde el 6 de septiembre de 1930 el sueño eterno de la derecha argentina es la proscripción para siempre, de una vez por todas y para siempre, del campo nacional y popular. Y entonces ayer Cristina, sentada en el banquillo de los acusados, tenía mucho que ver con el decreto 4161, no lo podés nombrar, no podés cantar la marchita, 20 años casi de exilio, y con más de 20 causas que tuvo Perón para no volver a la Argentina, no poder volver a la Argentina. Ramón Carrillo, quizás el héroe social más grande de la historia argentina, acusado de ser un ladrón de vales de nafta. El brigadier San Martín, a cargo de lo que fue la construcción épica del rastrojero en la fábrica militar de aviones de Córdoba, acusado de chorro y 5 años preso en la cárcel de Tierra del Fuego. Y así podríamos estar un rato muy largo, porque casi todo el gabinete de ese primer peronismo pasó por la cárcel después del 55. Es una rémora casi exacta de este sueño eterno de la derecha, de la proscripción de una vez por todas y para siempre. Ahí está el mérito del libro Lofer, el de Rafael Bielsa y Pedro Peretti, que mostré ayer también en la televisión y del que leí un tramo, un libro excepcional que habla de cómo encarcelaron a un cura Netri, cómo asesinaron a un luchador, abogado de el grupo Alcorta, en el Grito de Alcorta, abogado de los que iban a fundar la Federación Agraria en 1912, y lo asesinaron. Cárcel y muerte y olvido para quienes no quería la derecha oligárquica de entonces, con los medios de comunicación, con el poder económico y con el poder siempre mafioso. El libro usa en más de una ocasión el término de mafiosidad con la que se desenvolvieron, y es lo mismo. Si no estamos frente a una mafia, cuando vemos lo que hacen cada día el Grupo Clarín, los diarios que le acompañan, los políticos como Macri y los jueces como Bonadío, Ercolini y compañía. Si eso no es mafia, ¿dónde hay mafia? No existe la mafia. Solo que no te matan, sí te matan, porque han matado gente. El neoliberalismo mató gente. Pero además, hacen algo más sutil. Mañeto no te mata, no te manda un pistolero, no por ahora. Mañeto te quita las ganas de vivir, que es una muerte peor que la expeditiva que te mandaba Capone. Lo que hace este diario es acorralar cada día de su vida, hasta el último instante. Así van a tratar a Cristina Kirchner cuando muera, si es que vive Mañeto todavía. Y es muy probable que si no vive Mañeto, la continuidad de Mañeto sea igual, porque lo Mañeto es lo Mañeto, no. Le van a tratar así, primera página del diario, una foto conveniente para decir que una mujer herida, perseguida, hostigada, sobre la que se ha mentido cualquier cosa, a la que han negado, a la que han borrado del mapa, a la que excluyeron, a la que dijeron que estaba terminada, a la que le han dicho que iba a terminar como una pobre vieja sola y enferma, desde ese Grupo Clarín. Esa mujer es la vicepresidenta de la República y ha sido absuelta no por la historia, como dice ella, sino por el presente. La historia va a ser todavía mucho más benigna para esa mujer cuando podamos tomar distancia y ver las cosas a través del tiempo, pero no necesita de la mejoría del tiempo, no necesita de la mejoría de morirse. El presente le está dando esa respuesta, pero lamentablemente ellos pretenden desde la página central, desde la tapa de Clarín, que Cristina Kirchner fuera como un corderito, como una obediente mujer que se arrastra frente al sistema pidiéndole de alguna manera disculpas para justificarse por lo que iba a decir. No, el coraje y lo que se tiene adentro de cada persona que vale la pena, de cada luchador que vale la pena en esta vida, anida en esta mujer, y lo que hizo fue confrontar. Le hablaba al mismo tiempo a lo Mañeto, a esos jueces vergonzosos que te da pena verlos ahí, ese vaso, ese servil de antemano, cada uno de ellos les hablaba con el coraje. No me importa lo que hagan ustedes, no me importa, porque ustedes son esos que están ahí, 3 tipos sentados, entrajados, enmudecidos, patéticos y perplejos. Eso es lo que son, por lo menos 2 de ellos. Vamos a ver si se animan finalmente a pasarle por encima a todo el derecho, pero a todo el derecho, a cada palabra que se han estudiado en el derecho para condenar a esta mujer. Pero el diario Clarín, hoy, y también La Nación en la tranza habitual que tienen, la condenan desde otro lado, la condenan como una loca desencajada que va y les dice cualquier cosa a los jueces. Pobres jueces, le dice cualquier cosa. Estaba enojada Cristina, no, si va a estar fantástica.
va a estar de buenas maneras, señorita de colegio alemán, va a estar como una mujer herida y agredida por uno de los temas que ella manejó, el deseo de robarse el gobierno como lo hicieron, pero también por una cuestión de género. Si hay cuestión de género, y en la cuestión de género ha sido víctima de hombres y de muchísimas mujeres que son felices con el sistema patriarcal, que nunca harían nada por cambiarlo, que están muy cómodas con el sistema patriarcal y que por lo tanto una mujer con ese coraje y con esa decisión y con esa inteligencia y con esa vida de hijos que la quieren y de personas que la aman y darían cualquier cosa, hay personas que darían cualquier cosa por Cristina Fernández de Kirchner. Esa mujer es demasiado para alguna que esté demasiado cómoda, instalada en la comodidad tradicional que visto desde algún lugar tiene el sistema patriarcal de nuestras vidas. Enganchándome de lo último que planteas, hay una aparición cercana de Santoro en la televisión, planteándole a una mesa obstinadamente opositora a sus planteos del campo nacional y popular, ¿quién tiene una foto de Macri en su casa? Yo tengo una de Cristina, dice Santoro. ¿Quién tiene una de Macri en su casa? Y el silencio fue atronador, porque nadie pudo hablar. Por supuesto, nadie pudo hacerlo en primera persona, pero tampoco imaginar que otro tenía una foto de Macri. Tenemos mucho para compartir con ustedes, naturalmente, como cada mañana. Pero vamos a cerrar este tramo con esa calidad artística que Juan Terbencis impone a los temas periodísticos cada día. Pero tenemos que hablar de lo de Alberto Fernández y el enfrentamiento, ya no con Alconada Mon, que lanzó una de esas cosas típicas de La Nación y del propio periodista, sino con ADEPA, que salió a defenderlo, y algunos otros periodistas dijeron, ¿cómo va a decir que se terminan los operadores judiciales? Graciana Peñafort sacó un hilo de tuit excelente que Alberto Fernández invita a que lo vean como diciendo, miren eso si se terminó la discusión. La jueza de Santa Cruz dicta el sobreseimiento de Lázaro Báez en orden al delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Calificó que si había delito en todo caso era fraude a la administración pública. No es que lo absolvió de una asociación ilícita, ni siquiera lo consideró, sino de lo que realmente es la tipología del delito, si es que el delito existe. Sin embargo, hoy parece ser que el levis in idem en latín y para el vulgo la cosa juzgada no existen. Pero además, ¿cuál fue la opinión de este tribunal cuando se planteó esta excepción de cosa juzgada? No es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Si es el mismo juez que está diciendo lo mismo, pero ahora está diciendo otra cosa contraria. Si son los mismos denunciantes. O de qué coalición política es Iguacel distinta de la de Carrió y Mariana Zubich. Son siempre los mismos. Los que nos denuncian. Y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete indispensable de este flagelo, que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción. No es más fácil decir no estoy de acuerdo con esa ideología porque no me gustan los pobres, porque no me gustan los negros. ¿Por qué no son más sinceros? Tienen siempre que ser condenados por corruptos los peronistas. ¿Por qué se armó todo esto? ¿Fue solamente la política de querer condenar al adversario político y decir que son todos unos ladrones? ¿Es solamente el ganar una elección? No era solamente eso. Eso lo sabemos después de 4 años de gobierno. Venían a hacer lo que hicieron. A decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron, con comisiones del señor Toto Caputo, del señor Sturzenegger, todos ahora dando clases en el exterior, mientras los argentinos no tenemos ni para comer. Pero para hacer eso había que convencer que los que dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros, porque entonces era mucho más fácil endeudar al país y hacer lo que hicieron. No es la grieta, que se olviden de la grieta. No entienden que no es la grieta. No entienden que son los intereses de los millones de argentinos, trabajadores que han perdido su trabajo, empresarios que han perdido sus empresas, gente que duerme en la calle. ¡Qué grieta! Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país
que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos endeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano que desaparecían. No voy a prestarme a eso bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Y yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que vi. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes. Gracias. El trabajo de Juan Derbencis para subrayar cada palabra, siempre la justa y a veces un tono más justo que esas palabras. El menemismo se extendió una década entre nosotros gracias a la corte de la mayoría automática, si no hubiera sido absolutamente imposible. Macri se arrastró 4 años en nuestras vidas gracias a Comodoro Pi. No cabe ninguna duda que si hay un paralelo histórico entre Néstor y Alberto, tendrá que ser, bueno, cómo se remueve la basura de la justicia que posibilitó que el neoliberalismo en las últimas 2 experiencias se haga cargo de nuestras vidas, o sea, de la transferencia de recursos, o sea, del hambre, de la muerte de la industria nacional, de la marginalidad, porque a eso vienen. La mañana. Una señal.